Dicen que para el amor no hay reglas y tal vez eso sea verdad. Pero lo cierto es que Ranma y medio lo lleva todo un poquito al extremo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Sean ustedes siempre bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de Tadaima en el que acá Fruit Chicken, ya saben, platica lo que estamos viendo esta temporada, lo que está interesante, lo que está llamativo y bueno, lo que de alguna manera nos dé algo de qué hablar. Tal vez esta temporada vamos a estar un poquito más flojos en ese tema porque hasta el momento pues he agarrado pocas series, creo yo. Y no estoy seguro de que vaya a incrementar mucho mi carga en esta temporada. En parte porque muchas la verdad es que no me están llamando tanto la atención. Habrá que ver si algunas se dan a conocer o se dan a lucir en estas semanas. Y en parte porque también pues este podcast va a estar ausente algunas semanas en noviembre. Entonces bueno, va a ser complicado seguirle el hilo a todas las cosas. Pero bueno, antes de que eso suceda, sí me gustaría retomar un poquito como los temas que ha habido en torno a, pues, al estreno del remake de Ranma y medio. Y también comentarles que, entre otras cosas, ya empecé a ver finalmente Ao Hako o Blue Box o La Caja Azul, que todavía no entiendo muy bien por qué se llamará así. Esta serie que también está en Netflix. Esta temporada Netflix agarró varias de las que me interesaban, entonces parece que estaré mucho siguiendo cosas a través de esa plataforma. Y que bueno, pues sí, están resultando ser algunas opciones pues al menos medianamente interesantes. Quiero comenzar de hecho hablando de Ranma y medio precisamente, ¿no? Que es probablemente uno de los estrenos más llamativos de esta temporada, junto con Dandadan sin duda. Ya también por allá mencionamos en otro episodio la de Chikyu no Ondo ni Tsuite, o pues sobre el movimiento de la tierra, o como era Tierra, Sangre y Conocimiento, que es muy muy interesante y que de verdad les invito mucho a verla. Pero pues sí, esta vez vamos a tocar el tema de Ranma y medio. Y es que pues sí, era de las más esperadas sin duda, por lo menos de las que más llamaron la atención en el entorno en el que yo estoy generalmente hablando, porque bueno, pues muchos la vimos o vimos su versión original, su primera adaptación animada, digamos por allá por los 90, cuando la transmitieron en televisión abierta, y pues bueno, no, nosotros de alguna manera tuvimos esa primera experiencia. Algunos otros quizá la vieron después o quizá solo la conocen por el manga, que relativamente reciente se publicó por acá por en México vía Editorial Panini. En fin, o sea, como que ha habido varias formas en las que nos hemos podido, digamos, como acercarnos a esta historia, volvernos a acercar a esta historia. Y ahora pues el remake que está realizando Studio Mappa, pues también de alguna manera es un nuevo acercamiento a esto, que creo que para muchos será la primera vez también. O sea, para mucha gente que está, pues vamos, ¿no? El anime, a pesar de la edad que tengo yo, sigue siendo una cultura juvenil, ¿no? Sigue siendo algo que atrae más bien a público joven, más que a gente de mi edad, ciertamente. Y que pues por esta razón muchos quizá en su momento pues no tuvieron o no ni siquiera vivían todavía la oportunidad de ver Ranma y medio cuando salió. Así que ahora pues es la ocasión en la que pueden hacerlo con cierta comodidad y pues ahí está esta historia, ¿no? A mí me parece muy importante y muy significativo que bueno, ya iniciado el anime, lo primero que hace pues es decirnos, ¿no? Especificarnos que esta es una historia que se desarrolla por allá por los años 80, ¿no? Es decir, es anacrónica en ese sentido, no está actualizada, no vamos a ver elementos nuevos, ¿no? Como teléfonos celulares, internet y esas cosas, no vamos a ver nada de esto porque simplemente en la época en la que está situada y en la que surgió, de hecho, Ranma y medio, esto no existía. Y esto también atañe a algunas ideas probablemente y algún tipo de representaciones que no corresponden a los estilos y los gustos que existen en esta época, sino que más bien corresponden a los que ya sucedían entonces.
Algo semejante a lo que pasó con la adaptación animada de Urusei Yatsura, ¿no? Que también pues preserva muchos o todos los elementos originales de su temporalidad, en este caso los 70s, ¿no? Finales de los 70s, y que bueno, pues con base en eso se limita, digamos, como a representar más o menos con fidelidad lo que venía sucediendo en la historia original del manga. Se espera que con Ranma y medio pase más o menos lo mismo. O sea, es un dado que ya se nos ha dicho que pues la historia no va a ser actualizada como tal, pues vamos a ver un Japón distinto, una época un poquito distinta y sobre todo esto, ideas diferentes. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque Ranma es un personaje que desde cierto punto de vista podríamos considerar que es un personaje trans. No es un personaje que decida ser trans o que se identifique como una persona de distinto género al que le toca, al que le es asignado al nacer, digamos, sino que lo es por un accidente, por una maldición, digamos, que pues ya, si ya vieron los primeros episodios, por supuesto ya saben de lo que hablo, ¿no? Ranma y su padre, en un viaje de entrenamiento de artes marciales por China, acuden a este lugar legendario que son los pozos de Yuzenkyo, que como su nombre lo indica, pero ellos no supieron darse cuenta, pues están encantados, están malditos. Y antes de que pues tuvieran la explicación oficial de en qué consistía dicho lugar, pues ellos se abocan al entrenamiento, con el resultado pues que ya vi, ¿no? Genma Saotome cae al pozo del panda ahogado, con lo que pues ahora se convierte en panda. Y Ranma cae al pozo de la chica ahogada, con lo que ahora pues vamos, se convierte en chica, ¿no? Y la maldición funciona para todos igual, ¿no? Al mojarse con agua fría, pues se transforman en este agente maldito, digamos, y con agua caliente recuperan su forma original. ¿Cómo decirlo? Este recurso al que utiliza Rumiko Takahashi, la autora original de esta historia, pues tiene fines cómicos en principio, ¿no? O sea, todo lo que hemos visto en los primeros 2 episodios ha sido jugar un poquito como con esta circunstancia para generar, digamos, como situaciones cómicas desde el primer episodio, básicamente, ¿no? Desde que, por ejemplo, Ranma y Genma llegan a la casa de los Tendo, ¿no? Y llegan en esta forma, ¿no? Él como panda y Ranma como chica, y causando pues una primera confusión, ¿no? Luego, que aquí esto tiene un asunto importante, pero ahora regreso a ello. Luego, obviamente, pues el encuentro entre Ranma y Akane en el baño, ¿no? En el que de alguna manera pues se descubre la verdadera identidad de Ranma y toda la explicación y demás, ¿no? Pero decía, vuelvo al punto de que esta no es la primera vez, en realidad, en que Ranma y Akane se encuentran. Este primer encuentro lo tienen pues cuando todavía Ranma está como chica y Akane muy amigablemente la invita, pensando que es una chica literalmente, la invita a practicar, ¿no? A entrenar un poquito en el dojo, ¿no? Es decir, vemos como Akane pues en principio es bastante simpática con Ranma, ¿no? O sea, ella es pues no está particularmente decepcionada por el hecho de que Ranma no es un chico en principio, ¿no? Como si lo están sus hermanas, que pues parecía que no veían con tan malos ojos, ¿no? La propuesta del padre de casarse, pues, ¿no? Con el hijo de su mejor amigo, de alguna forma, ¿no? Y este primer entrenamiento que tienen Akane y Ranma juntas, pues básicamente demuestra por un lado que Ranma es mucho más fuerte que ella, o mucho más hábil que ella, pero también que nos da la primera pista, ¿no? De que Akane pues es una persona que tiene problemas, ¿no? Con el tema de los hombres, ¿no? Tiene algunas dificultades con el tema de los hombres. Por lo cual se siente pues aliviada, contenta de haber perdido, digamos, la batalla en contra de una chica como ella, pues, cosa que vemos después efectivamente que va a ser echado por tierra en el momento en el que se descubre o se enteran pues de la verdadera naturaleza de sus visitantes, ¿no? Que básicamente Ranma es en realidad un chico, el panda obviamente no es un panda, sino es el señor Genma Saotome, y que pues están malditos por este sitio de Yuzenkyo,
al que Ranma pues quiere regresar, evidentemente, tratando de encontrar una cura o una solución a su problema. Y Genma pues no lo permite, básicamente, ¿no? Así que, bueno, pues tenemos esta circunstancia en la que pues tiene un compromiso que cumplir. Un compromiso que también está muy mediado por costumbres de otros tiempos, básicamente. Y que, bueno, pues es lo que da inicio a esta historia, ¿no? Porque sí, bueno, decía costumbres de otros tiempos, ¿no? En el que los padres, en este caso Soun Tendo, el padre de las chicas, de las hermanas Tendo, y Genma Saotome deciden por su cuenta unir a sus familias en matrimonio a través de sus hijos, ¿no? Esto es una costumbre que pues no está tan lejana en el tiempo, digamos, ¿no? Tal vez actualmente, en cuanto a Japón, habría que investigar bien esos datos. Probablemente en otro momento ya les tenga este dato. Probablemente en Japón, sobre todo en los medios citadinos, en ciudades, vamos, los matrimonios ahora son más bien voluntarios. Es decir, la gente que se casa con una persona que conoce en una circunstancia ordinaria, la escuela, el trabajo, un bar, yo qué sé. Y así es como deciden pues casarse en un momento dado. Pero no muy atrás en el tiempo, todavía era relativamente frecuente encontrar, y creo que todavía existen en realidad, así que no es tan raro todavía, pero todavía era relativamente frecuente encontrar servicios de casamenteros, por ejemplo, ¿no? Que generalmente pues, se contrataban a través de la familia o de las familias para presentar a hombres y mujeres pues, que tuvieran pues características semejantes o que fueran de alguna manera las que están buscando las distintas familias para concertar así un matrimonio, pues un matrimonio formal, ¿no? Esto lo hemos visto representado en otras series pues más o menos de época, ¿no? O sea, que incluso representan épocas, insisto, no muy lejanas todavía en el tiempo, ¿no? Como My Happy Marriage, por ejemplo. También pueden verla en Netflix, por cierto. En la que pues ustedes recordarán, ¿no? Que a Mio pues su familia básicamente la fuerza a casarse en distintas, bueno, con el otro protagonista, pues, ¿no? Que todo el mundo piensa que es temible y la va a echar a la calle eventualmente, pero resulta ser un tipo muy consciente, muy lindo en realidad, muy que ve las cosas con un punto de vista distinto, digamos, ¿no? al habitual. También lo hemos visto en Taisho Otome Fairy Tail, ¿no? Que está, por ejemplo, esta está más bien ambientada en la época, en la era Taisho, que es a principios del siglo XX. O sea, desde nuestro punto de vista, sí, pues ya son básicamente 100 años de esta distancia, ¿no? Pero si lo pensamos como en un nivel histórico en general, pues no es tanto tiempo todavía, ¿no? Y todavía es algo que incluso en la época de la posguerra, todavía se vio o se ha visto, pues. Y les digo, el dato no lo tengo todavía muy bien en la mente, pero estoy seguro de que este tipo de matrimonios no han dejado de existir todavía. Puede ser que se estén convirtiendo cada vez en una minoría, pero de que siguen existiendo, pues casi puedo asegurarles que sí. Entonces, pues no es tan raro pensar que en alguna época, pues sí, ¿no? Los padres decidieran por los hijos, en principio, cuál va a ser pues básicamente su destino como familia y demás, y que los hijos pues en cierto modo acataran, ¿no? Las instrucciones de los padres. Nosotros lo vemos desde un punto de vista quizá como muy retrógrada, ¿no? Pero hay que entender contextos, ¿no? Y por eso siempre me parece que es importante pues entender de alguna manera que el anime, la cultura del anime viene de Japón, y que Japón tiene una cultura que pues a pesar de que algunos puedan pensar que está occidentalizada, dada que pues es un país de primer mundo con ciertos niveles de economía y demás, en realidad muchos de sus aspectos siguen siendo pues culturalmente influidos, digamos, por China, por ejemplo, ¿no? Que ha tenido una influencia milenaria en Japón y en otros países de la región, y que pues desde luego tienen algunos puntos que son distintos. No quiero decir con esto que sean mejores o que sean peores incluso, ¿no? Sino simplemente son distintos y hay que entenderlos. Por ejemplo, la relación con los padres, ¿no? El amor filial, como le llaman, que es una herencia muy antigua del confucianismo en China y que de alguna manera se difundió y se esparció por muchas de las culturas
del este de Asia, como lo es Japón ciertamente, pues sigue teniendo bastante impacto, ¿no? Y aquí hay como una cosa paradójica que Rumiko Takahashi representa a través de esto, ¿no? Mientras que Ranma y Akane obedecen hasta cierto punto con cierta reticencia, por ejemplo, pero obedecen al fin y al cabo la dirección de sus padres, en este sentido de que ellos deciden que se van a casar, que Ranma y Akane se van a casar, y ellos de alguna manera obedecen, no sé, cierta reticencia. Lo hacen pues porque a final de cuentas existe este amor filial, este respeto filial que tienen que tener hacia los padres, en el cual pues sí, ¿no? O sea, lo que los padres digan, lo que los padres señalen como el camino a seguir, pues debe considerarse como algo de lo que no se pueden apartar tan fácilmente por este respeto a los ancestros, por este respeto a los padres. La parte paradójica está sobre todo en Ranma, por ejemplo, ¿no? Que con el pretexto un poquito del entrenamiento en temas de artes marciales y demás, pues Ranma no tiene mucho empacho en golpear a su padre, ¿no? En ponerse de alguna manera en términos bastante hostiles con él, en arrojarlo al estanque para que se convierta en panda y se calle. En fin, como que Ranma está en este límite, en esta frontera entre respetar las tradiciones, ¿no? Que en este caso van implicadas en varios aspectos, pero también en desafiarlas, ¿no? Y está como en esta tablita, digamos, en este límite en el que lo hace en algunas circunstancias y no lo hace en algunas otras. ¿En qué circunstancias lo hace? Bueno, esta es una, por ejemplo, ¿no? Que su padre de alguna manera le ha conseguido una prometida que no, con quien no tiene que mediar el amor en principio, ¿no? Sino que básicamente es un matrimonio de compromiso. O pues sí, un matrimonio arreglado en ese sentido que tiene otras implicaciones, vamos, ¿no? En este caso, Ranma entraría pasaría a formar parte del clan Tendo, ¿no? Que eso de alguna manera no se especifica como tal, para convertirse en el heredero legítimo, digamos, del dojo Tendo, ¿no? Y de pues toda una herencia en cuanto al estudio y la práctica de las artes marciales. Vamos, o sea, el tema de que este matrimonio suceda tiene en principio estas implicaciones que no son las más explícitas, ciertamente, ¿no? Pero que se sobreentiende que están ahí. Y que pues básicamente como la tradición de alguna manera dictaba, el dojo no se podía heredar a una mujer, ¿no? O sea, no se puede heredar a una mujer por más fuerte que ella pudiese ser. O sea, Akane tiene las credenciales suficientes, me parece, como para dirigir un dojo, dado que su práctica de las artes marciales es lo bastante buena. Pero pues sí, los cánones y ciertos obviamente costumbres pues un tanto más antiguas, etcétera, pues pone esta responsabilidad en los hombres. Y si en una familia no hay hombres porque se tuvieron solamente hijas o lo demás, pues estas familias generalmente buscaban atraer hombres a estas familias, que se casaran con las mujeres, que de alguna manera se integraran y se convirtieran, por así decirlo, en los herederos legítimos vía el matrimonio con estas mujeres, ¿no? Esto es lo que está pasando aquí, y decíamos, pues es un matrimonio sí de arreglado, de compromiso, que tiene obviamente pues estas intenciones, y que une a la familia Saotome y a la familia Tendo bajo esta lógica, ¿no? Esto es algo que Ranma respeta, digamos, hasta cierto punto. La otra cosa que respeta, por supuesto, pues es también esta como genealogía en cuanto a las prácticas de las artes marciales, ¿no? Hay muchas disciplinas en Japón, artísticas, militares, de artes marciales y demás, que se rigen un poquito con una lógica de este estilo, ¿no? Es decir, que hay como una cabeza o un líder o una generación de representantes de estas prácticas, que ellos tendrán discípulos a su vez, ¿no? Muchas veces sus propios hijos, por cierto, que a su vez tendrán que heredar estas prácticas, ¿no? Tendrán que heredar la responsabilidad de llevar adelante estas prácticas hacia las siguientes generaciones. Esto es algo que también de alguna manera Ranma respeta. Y lo pueden ver también representado en series como Showa Genroku Rakugo Shinju, ¿no? Esta de... no sé si ustedes la vieron, tal vez no.
que pues va en torno a un grupo de personas que son practicantes de Rakugo, que es pues un tipo como de representación escénica cómica en Japón, que pues en cierto modo pues tuvo bastante prestigio en algunas épocas y después fue decayendo, obviamente, pues ante la aparición de distintas formas de entretenimiento, y que bueno, es una serie muy interesante. También se les recomiendo mucho y hablé de ella hace ya bastante rato en algunos de estos episodios de podcast. Pero en fin, son de estas cosas que son como muy tradicionales, muy enraizadas, digamos, como en las culturas del este de Asia, que pues Ranma evidentemente respeta en este punto, ¿no? Hay otras cosas que no. Obviamente, decíamos, la relación ya muy directa con su padre, que es un hombre muy pues ladino, de pronto tramposo, que no es precisamente un hombre digno de respeto desde ciertos puntos de vista. Pues Ranma efectivamente desafía estas cuestiones, ¿no? Y a lo largo de la serie, estoy aquí ya tal vez mezclando un poco con la serie original, pues vamos a ver muchas veces cómo Genma se duele, a veces como una manera de engaño, a veces no, pero Genma se duele de que Ranma no lo respeta como una persona, ¿no? Y Ranma constantemente es como, bueno, pues es que tampoco eres una persona respetable, ¿no? Muchas de las cosas que haces no son en ninguna medida respetables como tal, ¿no? Pero bueno, decíamos, está en esta frontera en la que respeta algunas cosas de tradición y otras no tanta. Y de hecho, pues parece que asume que el hecho de que es el prometido de Akane como un hecho que no puede modificar, ¿no? O sea, lo puede justificar, pero no lo puede modificar. Cada vez que más adelante, de hecho en el segundo episodio ya comienza a suceder, la gente se entera que Ranma y Akane están comprometidos. Ambos, de hecho aquí no solo Ranma, sino también Akane, admiten, ¿no? Que esto es una realidad, pero también afirman, ¿no? Bueno, nuestros padres fueron quienes lo decidieron, no es algo que hayamos decidido por nuestra propia voluntad, vamos, ¿no? Pero no lo niegan, es decir, respetan esa parte también, y al mismo tiempo es un indicador de que pues entre ellos no están tan distanciados quizá, ¿no? Que de alguna manera sí traban o comienzan a trabar una relación positiva entre ellos que va a ir suavizándose con el tiempo. Eso ya lo veremos más adelante. Pero comenzamos a verlo en realidad desde el episodio 2, ¿no? Que nos da otros elementos que también son interesantes también aquí, ¿no? Uno, lo que les decía hace un rato, Akane en realidad tiene las habilidades para ser la heredera, digamos, legítima del dojo, ¿no? Esto en principio pareciera que no es así, dado que Ranma la vence con facilidad en ese primer encuentro. Pero después de aquí vemos cómo Akane en realidad tiene una habilidad para las artes marciales bastante grande, en el momento en el que pues todas las mañanas que llega a la escuela tiene que enfrentar a un montón de personas de distintas disciplinas, ¿no? Dejarlas básicamente noqueadas en el patio de la entrada de la escuela, lo cual da cuenta de sus habilidades, ciertamente, de que sus habilidades son muy superiores a las de la mayoría de la gente. Y todo esto por una cuestión completamente ridícula que está liderada por Tatewaki Kuno, senpai, este chico del segundo año de la preparatoria, que pues es temible ciertamente, ¿no? Es un practicante de Kendo y que pues también su habilidad, digamos, es superior a la de la media, y que bueno, pues entre otras cosas pues quiere salir con Akane, ¿no? Está enamorado de ella y ha decidido unilateralmente que para vencer, bueno, más bien que para poder salir con ella hay que vencerla en combate, ¿no? Una cosa completamente absurda, que funciona dentro de esta lógica, ¿no? De las artes marciales y demás, pero que, bueno, no, realmente estamos hablando de algo sumamente absurdo y que además pues funciona muy mal para todo el mundo, porque incluso a Kuno, que es pues, un tipo bastante duro comparado con el resto de sus compañeros, incluso a él Akane es capaz de derrotarlo sin mayores problemas. Pero en fin, toda esta dinámica ha generado en Akane, ahora pasamos un poquito como a ella, una reacción aversiva a los hombres, ¿no? O a la mayoría de ellos, ¿no?
¿Por qué? Pues porque toda esta cultura, toda esta dinámica, ¿no? Que también abarca incluso a su propio padre en este sentido, aunque ya vemos que su padre, al ser su padre, se coloca en un poquito en una posición un tantito diferente, a que ella también va a desafiar muy constantemente. El caso es que pues sí, ¿no? O sea, toda esta situación, todas estas condiciones en las que la ponen, pues la llevan a despreciar, a rechazar en buena medida a los hombres, ¿no? Y por una razón que es muy singular y muy sencilla de entender, ¿no? Los hombres no le escuchan. O sea, nadie se molesta en preguntarle qué es lo que ella quiere, qué es lo que a ella le pasa, qué es lo que a ella le interesa, qué es lo que a ella le importa. Simplemente deciden por ella cosas que ella en ningún momento consintió hacer. O sea, ella no consintió ser prometida de Ranma en principio, ¿no? De hecho es algo a lo que la mueve no solo su padre, sino también sus hermanas, ¿no? O sea, porque ya lo sabemos, Kazumi en principio estaba interesada en la posibilidad de conocer por lo menos, ¿no? Al hijo del amigo de su padre, pero pues su condición primordial es que fuera una persona pues de mayor edad, ¿no? Mayor que ella por lo menos, es algo que para ella es importante, ¿no? Nabiki pues no parece en principio muy interesada en estas cosas, de hecho ella es interesada, pero en otros aspectos más financieros, ¿no? Y pues un pobretón como Ranma Saotome, que tiene que venir a refugiarse a su casa, pues no es precisamente un candidato atractivo para ella. Así que empujan a Akane, sobre todo considerando pues dos cosas, ¿no? La primera pues que son de la misma edad, y la segunda, bueno, tres cosas. La segunda que ambos están interesados en las artes marciales, que tienen mucho en común, y la tercera, ahora sí, el hecho de que pues Akane tiene una relación complicada con los hombres, los odia, dice. Y Ranma pues no es hombre del todo, ¿no? Podríamos decir que funciona como una mitad chica en ese sentido. Y bueno, pues así es como la involucran en esto. Pero es una cosa que se repite constantemente en el caso de Akane, ¿no? O sea, otros deciden por ella, ¿no? Su padre decide por ella, sus hermanas deciden por ella, y en la escuela Kuno decide por ella también, ¿no? Decide por ella en el sentido de nunca le preguntan si ella quiere salir con alguien, si ella quiere salir con él en principio. Simplemente deciden que para salir con ella, para poder pedirle una cita, primero hay que vencerla en combate sin preguntarle si ella quiere pelear siquiera con ella. No, que le gusten las artes marciales y que les practique y que sea buena en ello no significa de ninguna manera que pues esto, ¿no? Que ella quiera estarlas practicando constantemente, y sobre todo en un contexto tan de otra índole como lo es salir de cita con alguien, básicamente, ¿no? Entonces pues es comprensible ciertamente que pues que ella odie a los hombres, no así al Dr. Tofu, que también aparece, ya hizo su primera aparición, que es este médico tradicional, o sea, no es un médico como alópata, como los que podemos nosotros identificar claramente, sino que sus prácticas de medicina están sobre todo basadas en la medicina tradicional china. De nueva cuenta aquí la influencia de China sigue siendo importante en este sentido, y que pues al parecer también es un practicante bastante destacado de las artes marciales, al menos Ranma reconoce, ¿no? Que sabe ocultar muy bien su presencia y hace, bueno, habilidades de alguna manera que son muy, muy apreciadas, ¿no? Pero además el Dr. Tofu es un tipo muy amable, ¿no? Un tipo preocupado por sus pacientes, preocupado por la gente en términos generales, que pues sí, ¿no? Es alguien que dada esa amabilidad, dada esa suavidad, digamos, de su carácter, a pesar de su fuerza, es de alguna manera lo suficientemente seductora para Akane, ¿no? Es decir, y vean, esto es interesante. Desde aquí conocemos ya algo que a Akane le puede parecer atractivo en principio, ¿no? Un hombre que sea fuerte, pero no sienta la necesidad constante de demostrarlo. Esto me parece que es muy importante, ¿no? Que ya nos delinea algunos aspectos, pues sí, del personaje de Akane, ¿no? Porque ella misma pues es una chica bastante compasiva, ¿no? Y lo vemos en este mismo segundo episodio, ¿no? O sea, en este episodio en el que se presenta Tatewaki Kuno, y que primero pues tiene este enfrentamiento con Akane, luego con Ranma. Bueno, en realidad primero con Ranma, ¿no? Al enterarse que vive bajo
bajo el techo de los Tenbo, ¿no? Que bueno, tienen este primer enfrentamiento que luego se repite cuando se entera que Ranma está comprometido con Akane, y que bueno, en todas estas circunstancias pues son pretextos constantes de hecho para mostrar pues que Ranma se transforma en mujer y que esto puede ocasionar muchos inconvenientes, confusiones, problemas y demás, ¿no? En todas estas oportunidades vale la pena señalarlo, ¿no? Akane es la que está constantemente preocupada por Ranma, ¿no? O sea, de hecho, ella la primera vez que le llueve durante la batalla con Kuno, pues ella va a buscarlo, ¿no? Para ver que esté bien, básicamente, ¿no? E incluso para advertirle, ¿no? Que Kuno no es tan débil como Ranma pensaba, ¿no? Después, pues cuando caen a la piscina, Akane va pues rauda y veloz a conseguirle agua caliente para que Kuno no descubra, Kuno ni nadie de la escuela descubre el secreto, básicamente. Y todavía incluso le hace pantalla, ¿no? En algún momento en el que ella se planta frente a Kuno y le propone un combate, ¿no? Algo que ella en realidad no desea. Simplemente para darle el tiempo a Ranma de convertirse o de recuperar, digamos, ¿no? Su aspecto masculino y ya puedan seguir adelante con su vida. Es decir, ella se sigue preocupando por él constantemente, ¿no? Desde el comienzo, ¿no? Aunque no se lleva bien con él, aunque tiene una mala relación con él, aunque está comprometida a la fuerza con él. De alguna manera sí se compadece, pareciera, de la circunstancia en la que se encuentra, pues, ¿no? O sea, es una maldición en la que no querría verse, o en la que él evidentemente no quiere verse. Y que, bueno, pues le va a traer distintos problemas y distintas cuestiones más adelante. Porque lo he dicho en otros espacios y no es propiamente un spoiler, pero me parece que va a ser importante para el desarrollo de este personaje. Así como va rompiendo, por así decir, las barreras o desafiando algunos límites de esta estructura social tradicional en la que está, también poco a poco Ranma va a ir, pues sí, transgrediendo, desafiando los límites del género mismo a través de esta maldición que padece, ¿no? Vamos a ir viéndolo poco a poco y seguramente lo estaremos platicando en otras circunstancias más adelante, pero esto me parece interesante, ¿no? Si Rumiko Takahashi tenía esta intención o no, pues la verdad es que yo lo desconozco, pero ciertamente aprovechó este elemento que introduce para hacer una historia cómica, ¿no? En un momento dado, una comedia de artes marciales, que esto es lo que es Ranma y medio y que de alguna manera estaban más o menos de moda por aquellas épocas. Hacer esto con un elemento como quizá porque lo hace con honestidad, tal vez no necesariamente con intención, digo, esto lo desconozco, pero al menos lo hace con cierta honestidad. Termina, pues sí, mostrando y transgrediendo un poco como los límites de esta idea del género. No estoy hablando del sexo, ¿no? Porque pues evidentemente Ranma no cambia de género per se, sino de sexo. O sea, la maldición hace que su cuerpo cambie para tener o dejar de tener las características sexuales secundarias de ambos sexos, pues. O sea, se convierte en mujer desde ese nivel corporal, se regresa a ser hombre desde ese nivel corporal, pero a nivel género, es decir, la autopercepción, Ranma siempre es hombre. Siempre se percibe a sí mismo como un hombre, incluso cuando está en el cuerpo de una chica. Pero al darse cuenta, digamos, poco a poco esto irá siendo más evidente, ¿no? Que sus cuerpos, ambas posibilidades de sus cuerpos, tienen también distintas percepciones en cuanto a los demás, tienen distintos riesgos, distintas ventajas, distintas desventajas y demás. Pues va de alguna manera también desafiando esta cuestión del género. Ranma siempre es Ranma, independientemente del cuerpo en el que se encuentre, y eso será algo bastante interesante de ver. Y bueno, pues hablando de estructuras y jerarquías y todas estas cosas, también está pues la serie de Aono Hako, Blue Box o La Caja Azul, como sea que lo encuentren ahí en Netflix, que ya también tuve oportunidad de ver. Me pareció pues una de estas series románticas lindas, bonitas, me parece. Creo que ayuda mucho el diseño de la animación y de los personajes, que en términos generales lo hace, pues sí, podríamos decir que atractivo. Y que pues nos encontramos con una historia bastante estereotípica en buena medida
de una relación romántica que podría o no estarse gestando aquí con distintos enredos que se nos van de alguna manera prometiendo y demás, pero que pues puede ser interesante, ¿no? Les platico lo que vi y ya me dirán ustedes en comentarios y demás, pues qué es lo que de alguna manera también a ustedes pueda parecerles interesante o atractivo de esta historia. Blue Box o Aono Hako se trata, bueno, gira en torno a este chico, Taiki se llama él, quien está enamorado de una chica un poco mayor que es Chinatsu, con quien tienen algo en común básicamente, ¿no? Y esto es que madrugan para practicar en el gimnasio de la escuela. Y digo que madrugan porque efectivamente, ¿no? Ellos dos son los primerititos siempre en llegar a este sitio para entrenar. Cada uno de los dos está en un club diferente. Ella está en el club de básquetbol y él está en el club de badminton. Entonces, pues bueno, ¿no? Los dos son muy apasionados de sus respectivos deportes, digamos, y lo practican con mucho interés, ¿no? Con mucha energía, vamos, ¿no? Digo, ciertamente con mucha energía, porque tienen que levantarse muy, muy temprano para poder llegar y ser de los primeros en la escuela y estar practicando, básicamente, ¿no? Pero bueno, él la admira desde la distancia, la ha seguido, de hecho, ha estado pendiente de ella pues básicamente desde la secundaria. Van en una escuela privada que tiene ambos niveles, digamos. Y pues bueno, básicamente desde hace mucho ha estado pendiente, le ha llamado mucho la atención y la admira mucho, ¿no? Porque a pesar de, además de ser, más que a pesar de, además de ser una chica pues atractiva, linda, de buen carácter y demás, pues también es una chica muy dedicada, muy que practica con muchísima seriedad y que pues con ello está logrando destacar bastante, ¿no? O sea, está llamada a convertirse pues básicamente en la estrella del equipo y la estrella de la escuela en ese sentido, ¿no? De tal manera que pues él la admira de lejos, pero se siente distanciado de ella, muy distanciado de ella, ¿no? Tiene este amigo dentro del club de badminton con quien tiene estas conversaciones, ¿no? Hablándole de la chica que le gusta y de cómo obviamente pues le gustaría que ella lo notara y demás, ¿no? Y él siempre le advierte, ¿no? Que pues está muy lejos que está apuntando demasiado lejos de su alcance, básicamente, ¿no? Que pues sí, efectivamente, ¿no? O sea, están desde el punto de vista deportivo, cuando menos, están en mundos completamente diferentes, ¿no? Pero también desde otros puntos de vista, ¿no? Pues mientras que ella se está convirtiendo en toda una estrella para la escuela misma, pues él todavía es un don nadie, ¿no? Que nadie lo conoce, que a nadie le interesa y que por supuesto no tiene la posibilidad de llamar la atención de ninguna manera. Así que pues aquí este tema de las jerarquías vuelve a estar presente, ¿no? De una manera un poquito más... no quiero usar esta palabra porque creo que no es del todo, pero para que se entienda más natural, vamos, ¿no? Y sí, ¿no? O sea, en este tipo de cuestiones, ¿no? La relación o la posible relación que pueda tener con esta persona, pues se ve ciertamente distante, ¿no? Él le dice algo así como, bueno, pues primero tiene que recordar tu nombre, ¿no? Después, pues tiene que de alguna manera entrar en contacto de una forma que sea más amistosa o más cercana y ya después vemos, ¿no? Si de verdad existe la posibilidad de que suceda algo más o no. Y bueno, pues parece que Taiki se lo toma muy en serio, de tal manera que trata de llamar su atención. Entablan esta relación pues primaria, digamos, en la que pues ella lo identifica a él, por supuesto lo reconoce, sabe que es la persona que también llega bastante temprano a entrenar. Se aprende su nombre en un momento dado y en fin, y pues las cosas de alguna manera pues van bien, paulatinamente, digamos, como en ese sentido, hasta que suceden cosas que mientras yo veía la serie pues podía predecirlas de alguna manera, ¿no? Que por un lado, bueno, sucede esto, ¿no? Taiki se entera que pues después de platicar con ella, ¿no? Ella le platica que un poquito, ¿no? Que su mamá practicaba básquetbol, ¿no? En la misma escuela que ella, a la que ella fue, ¿no? Y pues él sabe, ¿no? Que su mamá, la de él, ¿no? La mamá de Taiki, también solía practicar básquetbol, ¿no?
en la misma escuela y todo. Entonces yo dije, bueno, o sea, cuando te dan un elemento como ese, dije, las madres se conocen, para empezar. Este es un punto, ¿no? Ambas formaban parte del club, probablemente eran amigas y aquí va a haber el primer vínculo, ¿no? Luego el segundo punto, ¿no? La madre se entera porque pues mantiene un contacto, si bien pues no muy frecuente, pero de todos modos, con la madre de Chinatsu. Entonces pues se entera, ¿no? Que ellos se van a ir a vivir al extranjero, con lo cual pues Taiki se entristece, ¿no? No solo porque va a dejar de ver a la chica de la que está enamorado, ¿no? Sino que pues también porque se da cuenta que pues al irse ella al extranjero, pues su sueño de llegar a las nacionales, de ganarlas y de todo esto que es un habitual en los animes de deportes, pues no se va a poder concretar. Pues él pues va y le dice esto, ¿no? Como que bueno, pues quiero que vayas a las nacionales, ¿no? Ojalá puedas ir a las nacionales. En fin, todo esto, ¿no? Cosa que se va a ver frustrada por esta noticia. Y que bueno, pues después, no sé, cuando ella le dice, no, o sea, no me voy a ir al extranjero, ¿no? Sí me voy a quedar. Yo pensé, bueno, se va a quedar en su casa, se va a quedar en casa de él. Y sí, dicho y hecho, ¿no? En ese sentido fue bastante predecible, ¿no? O sea, cuando llega el momento en el que él se levanta y descubre a Chinatsu en su cocina, porque efectivamente así es como se ha decidido que sean las cosas, ¿no? Que si ella se va a quedar en Japón porque va a querer seguir estudiando en la misma escuela y tratar de alcanzar el sueño de ir a las nacionales y demás, pues obviamente no se puede quedar en cualquier lugar, se tiene que quedar con alguien conocido. Y pues los primeros candidatos tendrían que ser necesariamente la familia o algunos miembros de la familia, pero bueno, por la razón que sea, que desconocemos en este caso, quienes hacen el favor, ¿no?, de recibirla en casa, pues es la familia de Taiki. Entonces, bueno, pues con esto las cosas se vuelven mucho más, pues es como un golpe de suerte, ciertamente, ¿no? Para él, de ser el muchacho desconocido, ¿no? Que practicaba badminton las mañanas, a ser básicamente un cohabitante y un amigo, en un momento dado, un amigo bastante cercano. Pues ciertamente acelera mucho las cosas aquí, y esto, pues, digamos que como que derriba varios muros de entrada, ¿no? Entonces aquí, pues obviamente, como muchas de las cosas que si bien fueron predecibles, muchas de las cosas que son ciertamente tradicionales en este tipo de series románticas y demás, pues se eliminaron muy de tajo, poniendo pues a los dos conviviendo en el mismo hogar muy rápidamente. Pues que esto obviamente puede generar otro tipo de cuestiones que seguramente son las que iremos viendo, y de hecho ya vamos viendo en el proceso, ¿no? Lo primero es esto, ¿no? Que pues han ido entablando Chinatsu y Taiki una relación amistosa, muy, pues digamos como muy natural, muy amigable, muy sencilla, pero que se siente genuina, que se siente legítima, ¿no? En la que hablan obviamente de sus expectativas, en la que él pues comienza a manifestarle obviamente su admiración, ¿no? La admiración por ella. Ella le regala, digamos, como esta pulsera que se pone en el tobillo, ¿no? Como un recordatorio constante del objetivo que se han trazado, ¿no? O sea, ella, la de llegar a las nacionales, y él también, ¿no? Que quiere de alguna manera superar un montón de obstáculos, dado que en este punto está en el punto más bajo, digamos, como de la jerarquía de su club. Pues él quiere también hacer ese esfuerzo para llegar a las nacionales, y pues pienso, ¿no?, que para que en ese punto él pueda ser digno de ser alguien que se pueda parar junto a ella, ¿no?, que pueda estar a su lado dignamente, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues con todas esta relación que van entablando, estos recordatorios y demás, seguramente, bueno, vamos viendo efectivamente una relación que se va construyendo en un entorno en el que los dos son muy, bueno, sobre todo ella, pero él también, estoy seguro que comenzará a hacerlo, cada vez un poco más visibles, ¿no? Si estas historias siguen gustándome a pesar de todo de todo el tiempo, a pesar de todo, pues, que estas historias sigan gustándome, en parte es porque representan muy bien una época
una circunstancia particular en la que muchas de estas cosas simplemente son posibles, ¿no? O sea, la transición entre la secundaria y la preparatoria, por ejemplo, que estamos hablando de chicos entre los 15 y los 16 años, ¿no? Que es este momento de, pues sí, de despertar, vamos, a algunas otras cosas, en el que el interés, digamos, por el romance, por el sexo y demás, pues comienzan a ser, obviamente, pues parte de la vida cotidiana, ¿no? En el que, obviamente, pues hay también otro tipo de impulsos y de intereses, en este caso el deporte, ¿no? Destacar en el deporte, destacar en una práctica, en una disciplina particular, también es uno de estos elementos que pueden ser muy, muy importantes para, pues, una buena cantidad de jóvenes en ese sentido. El ir obviamente pues descubriendo y afirmándose como individuos en una sociedad que les exige ciertas cosas, que les exige ciertas imágenes y demás. Obviamente también el hecho de que pues los sentimientos se empiezan a hacer pues, no solo cosa privada, sino también cosa pública, ¿no? Empiezan a pasar a este pues sí, a este escenario en el que uno exhibe o demuestra, ¿no? Algunos de los aspectos sentimentales que puede llevar consigo y que pues tienen algunos efectos o pueden tener algunos efectos en sus relaciones con otras personas dentro de este mismo ámbito. Es decir, parte de lo bonito, digamos, como de esta época y de cómo es representada en este tipo de ficciones es precisamente que atestiguamos, sí, de una manera muchas veces idealizada, ciertamente, pero pues al final de cuentas sigue siendo una representación. Atestiguamos este proceso de transformación de los individuos que ocurre en la adolescencia en nuestras civilizaciones, ¿no? En este periodo de cambio, de crecimiento y demás, en el que poco a poco se vuelven un poquito más adultos. Poco a poco se vuelven un poquito más dueños de sí mismos, básicamente capaces de tomar ciertas decisiones y de enfrentar a ciertos problemas, ¿no? O sea, la decisión de Chinatsu, por ejemplo, ¿no? De quedarse en Japón a pesar de que sus padres se fueron, de quedarse a final de cuentas a vivir en casa de una familia desconocida, donde no sabe cómo va a funcionar las cosas, que puedan ser de confianza para su mamá, pero que al final del día ella realmente no lo sabe, pues es una decisión muy importante, muy difícil quizá de tomar en una circunstancia, ¿no? La decisión de alguna manera de Taiki de mantener esto en secreto en la escuela, de que de alguna manera nadie sepa que ahora viven juntos y que etcétera, pues es una decisión que tiene otras implicaciones que pasan por este terreno de lo público y lo privado en buena medida, de preservar un poquito como cierta intimidad en cuanto a la relación que mantiene él con Chinatsu. Y en fin, o sea, de alguna manera es una decisión que él toma, aunque sí de manera unilateral, sin consultarle en principio con ella, pero que es una decisión que toma tomando en consideración distintos elementos que no son únicamente el puro impulso o el puro deseo personal y demás. En fin, o sea, hay como varios elementos ahí que pueden resultar interesantes. Obviamente, pues las interacciones que puedan tener con otros personajes que ya estamos viendo ahí, también serán de algún modo muy relevantes. Así que pues estoy interesado de alguna manera en seguir esta historia, en conocer un poco más de estos personajes, en ver más sobre sus entornos y demás, y a ver pues ahora sí hacia dónde nos conduce. Pero pues son de las otras dos series que voy a estar siguiendo, ya he mencionado algunas en otros episodios de este podcast, y a ver qué más va desarrollándose, digamos, en las siguientes semanas. Ya les estaré contando mis impresiones, las cosas que pueda yo analizar y podamos encontrar, digamos, de estos planteamientos. Y bueno, pues así seguiremos con esto. Y bien, pues esto fue todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarnos en el Anime al Diván. Ya lo saben ustedes, este podcast se emite todos los miércoles en algún momento del día. Ya lo encontrarán disponible en distintas plataformas como lo es Spotify, Apple Podcasts, Amazon también, en Amazon Podcasts, en YouTube a través de YouTube Music en formato de solo audio, y bueno, pues en muchas otras también plataformas de podcast para su conveniencia. No olviden que además pues tenemos más contenido para ustedes. Tenemos obviamente pues el Tadaima Live en punto de las 9 de la noche todos los jueves, a través de nuestros canales en Twitch, en Facebook y en Twitch, Facebook, YouTube, Twitter, en fin, todas las redes sociales donde podemos hacer esto.
Por supuesto, también tenemos las noticias más relevantes del medio en tadaima.com.mx y tenemos un estreno muy próximo. El estreno de Trapesium a través de Konichiwa Festival, que lo van a encontrar ya el próximo 7 de noviembre. Estén muy atentos a las redes sociales porque tendremos obviamente pues ya noticias sobre la preventa de boletos, obviamente los cines y ciudades y países en donde podrá disfrutarse esta película. Y bueno, pues todo lo que necesitan saber para disfrutar de esta bonita historia que no viene de ningún manga ni de ninguna novela ligera. Bueno, sí viene de una novela pues, pero lo que quiero decir es que no hay nada que tengan que ver antes ni nada que tendrán que ver después. Es una historia autocontenida que la verdad es que está interesante, está linda. Sí se las recomiendo lo suficiente como para que, pues eso, ¿no? Como para que la pasen bien. Y bueno, pues muchas gracias como siempre por su atención, por su preferencia y les deseo que pasen siempre buenas tardes, buenas noches o buenos días.